el mundo de la medicina hay muchas enfermedades que son muy mortales. En la superficie todo parece estar muy bien, no hay síntomas, no hay señal de que nada anda mal. Todo está muy normal y hasta en muchas ocasiones todo parece muy saludable. Y a veces una gran calidad de vida, pero bajo la superficie esa persona está lentamente muriendo. Las células, los órganos van fallando silenciosamente. De vez en cuando el cuerpo da una señal por aquí, un dolor de cabeza por acá, un dolor de estómago por acá, pero en la realidad todo va de mal en peor. Muchas de esas enfermedades, si se detectan con tiempo, con el remedio correcto, la atención adecuada, las medidas correctas, se puede ayudar al cuerpo a ser más fuerte. Y no solo más fuerte, pero totalmente matar esa enfermedad. Y no solamente tener una apariencia de estar saludable, sino genuinamente ser saludable. De verdad, es como un estado, estar vivo y no simplemente en un estado moribundo, gradualmente muriendo. Y hemos visto muchos atletas en las noticias que a veces lo vemos y decimos nosotros, wow, qué saludable se ve, mira, está en forma, todo se ve muy bien. Y luego, tiempo después, de repente nos sorprendemos en la noticia cuando escuchamos que falleció. Tenía la apariencia de estar vivo, saludable y fuerte, pero por debajo algo no estaba bien. Realmente estaba en el borde de la muerte sin uno darse cuenta. Y eso es lo que exactamente vemos hoy con la iglesia de Sardis. Vamos al libro de Apocalipsis, es fácil de encontrar porque es el último libro en la Biblia. Y si pueden abrirlo en el capítulo 3, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6, analizando, estudiando estos versículos. Y vamos a estar considerando lo que es esta epístola de Cristo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Y esa clave, eso es muy importante cuando oímos la epístola de Cristo a la iglesia de Sardis. Y quiero que tengamos eso en mente en lo que estudiamos el pasaje, porque estas son las palabras de nuestro Salvador a esa iglesia específica. Y en realidad no hay persona, no hay iglesia que pueda ser saludable en sus propias fuerzas. Esa es la realidad. Apartados de Cristo, nada podemos hacer. Se necesita estar fundamentado solamente en la verdad para tener un cuerpo sano, con muchos miembros sanos, que genuinamente está vivo. Ahora con eso en mente, vamos a leer. Así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo sé que ustedes han estado estudiando cada carta a las iglesias en los domingos anteriores, pero quiero hacer una connotación que a veces confundimos, porque estas cartas no simplemente son dadas como 7 categorías de iglesia, como si fuéramos a decir, Alberto, nosotros somos ahora una iglesia laodiceana o una iglesia efesiana, como si estamos tratando de encajar en cuál iglesia uno pertenece.
Tampoco estas iglesias son como la referencia última en la historia de la iglesia, como si fuera una iglesia en progreso. Como si fuéramos a decir, estamos en la etapa esmirniana, o como si estamos en la etapa filadelfina, por ejemplo, en la iglesia, en la vida de nuestra iglesia. No, yo creo que esas cartas simplemente son ejemplos que nuestro Señor, en un contexto específico, en un momento específico, a iglesias específicas, les escribió como advertencia varias cosas, y para nosotros hoy es de mucho aliento saber lo que Él dijo, para nosotros también ver cómo estamos. Y si yo fuera a decir cuál es la aplicación total del libro de Apocalipsis, algo que nos llama a guardar en nuestros corazones, algo que tenemos que tener pendiente, constantes, y al leer este libro completo de Apocalipsis, es la frase que vemos al final de cada carta: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si leemos el libro de Apocalipsis con eso en mente, con eso como aplicación, así podemos tener esa atención necesaria para cuando leemos esos pasajes difíciles, que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Tener esos oídos, refinar los oídos. ¿Y cómo lo vamos a refinar? Con la palabra de Dios. Y así como dije al principio sobre una serie de enfermedades asintomáticas o silenciosas, que la gente parece estar normal, que parecen estar vivos, pero de verdad están muertos, muriendo lentamente. Y quiero usar ese ejemplo, esa analogía, porque precisamente eso fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Lo que estaba pasando tenía nombre de que vivía, pero realmente era una iglesia muerta. Hacía lo que una iglesia normal hace, se comporta como una iglesia, pero en realidad pareciera como si una enfermedad o un parásito estuviera lentamente matando a la iglesia mientras tenía una apariencia de vida por afuera, impidiendo que la iglesia fuera lo que debería ser delante de la presencia de nuestro Dios. Pero antes de entrar directamente al texto que tenemos aquí, permítame decir algo sobre la ciudad de Sardis. Y es bueno hablar un poquito de esta historia, de estas ciudades, porque al entender el contexto donde estas iglesias estaban, en la ciudad que estaba pasando, podemos entender mejor por qué Cristo le dice eso a esas iglesias en esos lugares. Pero lo haremos bien corto. Sardis estaba localizada en lo que es en el día de hoy Turquía. Por mucho tiempo tenía un gran renombre y su importancia fue conocida por tres cosas específicas: por su fuerza militar, en segundo lugar porque estaba situada en una carretera importante que conducía desde el interior hasta la costa del Egeo, y en tercer lugar dominaba la amplia llanura que era muy fértil de Hermos, y era un lugar de mucha producción. Sardis hasta llegó a ser la capital del imperio de Lidia. Por mucho tiempo se consideraba que ese imperio no podía ser conquistado. Tenía mucho orgullo en su ciudad. Y así como subió a tener mucho renombre, mucho poder, mucha preeminencia, así de rápido también decayó de estatura y fue eventualmente conquistada, derrotada, y simplemente tenemos trazos en la historia de esta ciudad, así de rápido. Y ahora la historia de esa ciudad se estaba repitiendo, pero en la iglesia. Esa iglesia estaba representando lo que estaba pasando en su entorno, en su comunidad. Y lo que había vivido la ciudad de esa confianza extrema en ellos mismos, ahora la iglesia lo estaba viviendo, confiando mucho en ellos mismos. Y así mismo vino su caída, la caída de la iglesia. Y es así como ahora, con ese lente, yo quiero que vayamos al texto y ver en primer lugar cómo el autor se autoidentifica, cómo él se describe a sí mismo. Cristo, recuerden, quien escribió estas cartas a sus iglesias, se identifica en cada una de ellas, de las que han visto y las que van a seguir viendo, con atributos que él usa en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
La primera parte de su autodescripción es que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Desde el Antiguo Testamento fue profetizado que el ministerio de Jesús se iba a llevar precisamente a través con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia misma, como leemos en el libro de Hechos, fue formada con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y por qué saluda a Cristo de manera específica a la iglesia de Sardis, mencionando precisamente el Espíritu y la influencia del Espíritu? ¿Por qué Él usa esa palabra específicamente en su autodescripción? Porque el Espíritu, hermanos y hermanas, en las Escrituras es el Espíritu de vida. Y vida era lo que ellos exactamente necesitaban, porque estaban en un estado moribundo. Hermanos, el mantenimiento y el vigor y la vida espiritual de cualquier iglesia se encuentra solamente en el Espíritu Santo. Por eso nosotros encontramos en las Escrituras muchas advertencias de no apagar el Espíritu Santo, de no contristar al Espíritu Santo. Necesitamos la influencia del Espíritu de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu para hacer como iglesia lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Y la llenura del Espíritu Santo no es una opción. El Espíritu es lo que da vida. Y Jesús también se identifica como el que tiene las 7 estrellas. Es decir, Él es el Señor, Él es la cabeza de su iglesia, por lo tanto, el Señor de cada iglesia local. Si nosotros decimos que Jesús es Señor, es porque hacemos lo que Él dice. Él es el que manda, Él es el Señor, Él es la cabeza de cada iglesia. Y lo que se hace en cada iglesia no es lo que nosotros queramos hacer, es lo que Él diga y punto. De manera que cada iglesia, y esta iglesia en Sardis, tiene que prestar atención a la voz de Cristo y al análisis que Cristo hace. Y eso me lleva al segundo punto, que es el análisis confiable que nuestro Señor da a esta iglesia y al mismo tiempo su remedio. Y esta parte se encuentra en los versículos del 1 al 4. Y vamos a ir viendo el contenido porque está un poquito, no está tan nítido el análisis, está un poquito entremezclado entre los versículos. Y así veremos cómo Él los analiza y cómo luego le da el remedio. Y luego daremos unos cuantos subpuntos de aplicación de lo que luego el Señor dice. Vamos a leer una vez más esos versículos del 1 al 4 para ver el análisis que el Señor da. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado en tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras, y ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Nosotros tenemos aquí el análisis. Los versículos 1, 2 y 4 nos dan el diagnóstico, y los versículos 2 y 3 nos dan el remedio, la prescripción, la receta médica a este cuerpo que está enfermo. ¿Cuál es el diagnóstico? En el diagnóstico podemos identificar 3 aspectos negativos y un aspecto positivo. Aspecto negativo número 1. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Y como ustedes pueden ver aquí, el Señor va directamente al grano, sin dar muchas vueltas, no hay rodeo, o sin decirlo en parábolas. Les deja saber que ellos eran una iglesia muerta. Eran una iglesia que estaba muerta en vida. Solo tenían el nombre, la reputación de que estaba viva, pero la realidad era otra. La imagen que ellos transmitían ante los demás era de que era una iglesia muy viva. Tienes nombre de que estás viva, pero lo que impresiona a los hombres no impresiona al Señor. Su nombre y su reputación, excelente delante de la ciudad de Sardis. Pero Jesús dice, son un desastre, están muertos.
La reputación en el mundo antiguo era algo muy importante. Al igual de hoy, diría yo también. La reputación era importante porque reflejaba mucho el carácter de lo que ellos querían describirse de ellos mismos o los que estaban comunicando acerca de ellos mismos. Ustedes tienen una descripción de que son una iglesia maravillosa. Tienen nombre de que viven, iglesia maravillosa. Así se veían ellos delante de la sociedad. Pero realmente para el Señor, la realidad era que ustedes en Sardis eran un cementerio. La reputación de ustedes ante Dios era muy diferente a lo que debían ser. Sardis era una iglesia muy tranquila, gozaba de paz, es decir, la paz del cementerio. Eso era la iglesia de Sardis. No le causaban diferencia a la sociedad donde ellos se encontraban, porque es como tener un cementerio de vecino al lado donde estamos. Hay vecinos de nosotros que hacen y deshacen y hacen mucho ruido y mucho desorden, ¿verdad que sí? Es porque están vivos. Pero el que vive al lado de un cementerio no oye mucho. Hay mucho silencio. Entonces, una iglesia que no se hace sentir, ¿está viva? Cristo le está diciendo a esta iglesia: tú, Sardis, estás a punto de ser enterrada. Hermanos, lo más importante no es tener una buena imagen delante de los hombres, sino es ser lo que debemos ser delante de Dios. No nos dejemos impresionar por lo que nuestros ojos ven cuando se trata de los demás o de otras iglesias, ni nosotros debemos buscar impresionar a los demás con simples apariencias. Oh hermanos, que Dios nos conceda a nosotros una gran pasión por agradarle a Él con lo que somos y con lo que hacemos de verdad en su presencia, en su iglesia. Una iglesia lo puede tener todo delante del mundo: dinero, influencia, impacto, muchos miembros, muchos ministerios, y no ser más que un cementerio para Cristo. Y lo puede tener todo. Y hermanos, ¿no es eso lo que realmente importa? Lo que somos para Cristo. Las palabras de Jesús contra los fariseos en Mateo 23 son muy penetrantes. Cristo habló muy duro en muchas ocasiones. Mateo 23, 27 dice lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de carroña, de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Palabras fuertes, palabras honestas. ¿Qué piensa Jesús de ti? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? Porque nosotros podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a los profesores, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a los vecinos, pero al Señor no podemos engañar. Él lo ve y lo sabe todo. No sé si te has fijado en lo que has venido estudiando las otras cartas a las iglesias en Apocalipsis. Cristo empieza cada carta diciendo: yo conozco, yo sé. Eso es para todos nosotros aquí. Pretenda lo que pretendas, ya Él lo sabe. Puedes ponerte una máscara, ya Él lo sabe. Yo conozco, yo sé. Y ese yo sé de Cristo sobre nosotros es en su totalidad. Nada se le escapa. Ya Él lo sabe todo. ¿Cómo pasó Sardis a ser una iglesia muerta? ¿Cómo sucedió? No parece haber sido algo que ocurrió de la noche a la mañana. Debió haber sido un proceso. Parece que el resultado de mucha sutileza en el corazón de la iglesia, aquí y allá, abandonando principios o mandamientos aquí y por allá, y empezaron a ceder ante la cultura pagana que les rodeaba.
posiblemente ignoraron las señales tempranas de advertencia de que algo no estaba bien y dejaron así de mantenerse vigilantes y de cuidar su propio corazón. Como las enfermedades que dije al principio, no prestaban atención a las señales que el cuerpo iba dando en lo que iban viviendo como iglesia de que algo no estaba bien. ¿Cuál fue el resultado? Dios se siente distante. Su palabra no tiene peso ni valor aquí. Es como si la palabra está ahí, pero no hay vida. Lo que hay es mucho ruido. Para una iglesia estar muerta, sin embargo, no necesita que todo miembro en la iglesia esté muerta. No sé si notaron eso. Hay unos cuantos que no estaban muertos. La iglesia de Sardis es un ejemplo de eso. La indiferencia de la iglesia le hacía entrar en una categoría delante de Jesús como una iglesia muerta. Pero habían algunos ahí que eran la excepción a eso. Y aunque vamos a mencionar un poquito más adelante sobre el versículo 4, en el versículo 4 dice: cuentas en Sardis con unos cuantos. Y llama la atención esa frase, ¿no? Unos cuantos, solo unos cuantos. El versículo 4 dice: pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. De manera que, según el análisis de Jesús, tan pesado como es, no todo estaba perdido. Gloria a Dios por eso. Hermanos, nosotros podemos ver iglesias muertas y podemos verlas aún con esperanza de que hay algo que se puede hacer. A veces las personas salen muy rápido de las iglesias y ven que algo que no les gusta, se sienten incómodos y van para otra iglesia y viven saltando de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Pero puede ser que Dios te esté llamando a ti a hacer una diferencia, a ser fiel, ¿no? Y no necesariamente a irte porque algo te sonó raro o te molestó. Había unos cuantos todavía ahí en Sardis y Cristo también le habla a ellos y espera a algo de ellos. Le habla fuerte a los que mancharon sus vestiduras, pero los que quedan ahí todavía también tiene palabras de alientos para ellos y Él espera algo de ellos también. Cristo no había cerrado esta iglesia todavía. ¿Recuerden cuando estudiaron la carta, cuando le escribió a Éfeso, lo que le dijo? En el versículo 5, así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Eso es que su presencia se iba a ir de ahí. Todavía Él no había hecho con Sardis eso. Ok, bien. Bien. A Éfeso el Señor le dijo eso, que iba a quitar su candelero de su lugar, que su presencia se iba a ir de ahí. Pero todavía no había hecho eso con Sardis. No todo estaba perdido. Pero sigo con la descripción de los aspectos negativos. El aspecto negativo número 2. Aún en esa descripción de los cuantos que no habían manchado sus ropas, aprendemos algo negativo de lo que estaba sucediendo en la iglesia. El hecho de que algunos no habían manchado sus vestiduras significa que la mayoría sí había manchado sus vestiduras. Se dice que esos cuantos o pocos eran dignos, por lo cual la gran mayoría no era digno. El punto central es que la gran mayoría estaba viviendo un cristianismo de apariencia.
La gran mayoría sí había manchado sus vestiduras. La gran mayoría estaba totalmente ya en un camino alejándose del Señor. Y el mundo había llenado sus corazones de alguna manera. La cultura les había vencido. El libro de Santiago 1:27 dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. El mundo ensucia, el mundo envenena, el mundo mancha. La religión pura consiste precisamente en mantenerse sin manchas, limpios. Yo solamente tengo 3 manchas, diría uno orgullosamente, y luego sentirse bien por eso. Pero la idea no es eso, la idea es no mancharnos y punto. Es perseguir eso. No es la santidad de Dios a la que estamos llamados a imitar y a perseguir. No es la santidad de Dios la que hace la gran diferencia entre Él y nosotros. Dios no tiene mancha alguna. Él es totalmente santo, limpio, sin mancha. Y nosotros, llenos de manchas. Es por eso, por lo que nunca vas a clamar a Dios por piedad y misericordia hasta que te veas delante de Él y su santidad. Cuando ves eso, su santidad, y ves luego tus manchas, entiendes. No es compararte con otra persona y decir, ay, yo no soy tan malo como ese. No, Dios es la referencia y eso nos muestra qué tan diferentes somos de verdad. Al menos eso es lo que Cristo implica con lo que está diciendo acá. Cuando Dios nos salva, no nos saca del mundo, nos deja en el mundo. Debemos ser sal y luz para el mundo. Pero tal como sucedió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nos dejamos influenciar, seducir del paganismo alrededor de nosotros. Hermanos, la cultura afecta, infecta el alma directamente. Y es posible que esta es la razón por la que aparentemente esta iglesia no estaba sufriendo una aparente persecución. No impactaban a nadie, no había diferencia entre lo que había afuera y lo que había adentro de la iglesia. No eran distintos del mundo. Ni los romanos ni los judíos aparentaban que lo perseguían a ellos. Se habían rendido ante la cultura, no fueron íntegros o consistentes con el llamado del evangelio. No abrazaron ninguna herejía abiertamente como el Señor denuncia en otras cartas en Apocalipsis, pero no estaban viviendo de una manera consecuente o digna con las convicciones de la sana doctrina. Fueron tolerantes con el mundo y el mundo fue tolerante con ellos. Se habían convertido en una iglesia inofensiva. Hermanos, oremos y apuntemos para que no seamos una iglesia inofensiva. Nuestras armas en el Señor son poderosas para derribar toda fortaleza para Cristo. La neutralidad no es una opción. Tal vez diga, yo soy neutro, no me muevo ni aquí ni para allá. No para Cristo. La neutralidad no es una opción. Y lo verán cuando estudian la carta a la Odisea, como dice así: yo sé todo lo que haces y sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso lo hemos escuchado decir en otras partes de la Biblia: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y en otro contexto nos dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque a uno lo odiará y a otro lo amará, o bien estimará a uno o menospreciará a otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y recordamos las palabras de Josué también, quien frente al pueblo planteaba opciones y les decía:
Pero si no les parece bien servirles, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. O aquellas palabras que Elías, cuando le decía al pueblo que estaban vacilando, titubeando entre dos opciones: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganle a Él. Pero si quieren, si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras de Él. Si lo que te conviene está en el mundo, te digo yo a ti ahora, si lo que tú quieres solamente está en el mundo, entrégate al mundo. Pero sufre las consecuencias de lo que el pecado hace y lo que la palabra de Dios advierte contra eso. Pero si sirves a Dios, solo debes servir a Dios. No puedes amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No es compatible. Esta iglesia había sufrido esta experiencia porque había querido vivir entre dos mundos al mismo tiempo. Y no se puede. Aspecto negativo número 3. El análisis contiene un tercer elemento, y es que dice al final del versículo 2: pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Es cierto que el Señor conoce nuestras limitaciones, se acuerda que somos polvo, sabe que ni en cantidad ni en calidad llenaremos en totalidad la medida de las Escrituras. Y sin embargo, eso no significa que tenemos la libertad de servir a Cristo como queramos o cuando queramos. Las palabras a esta iglesia muestran de una forma evidente que Jesús estaba esperando más. Las obras están incompletas y muy probablemente se está refiriendo no a la cantidad de las obras que ellos estaban haciendo, sino a la calidad de esas obras que ellos estaban haciendo. El Antiguo Testamento, por ejemplo, pedía que los animales sacrificados al Señor no fueran animales enfermos o cojos, sino que fueran animales que estuvieran en excelentes condiciones, porque Dios se merece eso. Y por eso encontramos en el profeta Malaquías, en el capítulo 1, esto: ¿acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales ciegos, o que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo: ¿acaso piensan que ellos lo aceptarán y que quedarán complacidos con ustedes? Busquemos pues ganarnos el favor de Dios para que se compadezca de nosotros, porque el Señor de los ejércitos dice: ¿cómo pueden agradarme con acciones como estas? ¿Quién de ustedes cierra las puertas o alumbra mi altar sin cobrar nada? Lo que ustedes hacen no me agrada y no voy a aceptar ninguna ofrenda que me presenten. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Y qué tal cuando se trata de un jefe, un novio, un esposo, un hijo, una amiga? Ahí buscamos nuestro mejor regalo, ¿no? Queremos agradarlos, vamos y hacemos todo lo posible para dar lo mejor. Pero ven cómo piensa Dios. Dios no quiere que le demos las sobras de nosotros. Dios quiere que le demos todo nuestro corazón. Aún así, ¿le darían ustedes a sus propios padres, a tu mamá, a tu papá, un regalo manchado, tus sobras? ¿Qué más con nuestro Señor? ¿Qué más tenemos que mirar en nuestros corazones para saber cómo hacemos esas cosas? Por eso los puritanos decían: el diablo se conforma con la mitad de tu corazón, pero Dios no. El diablo sí, pero Dios no. Y no es que la iglesia no hacía cosa, evidentemente hacían cosa. Por eso el mundo lo veía con buena reputación aparentemente. El cuerpo, la iglesia, estaba viva. La iglesia estaba funcionando, estaba trabajando, pero estaba como muerta en vida. La enfermedad la estaba matando desde adentro. Ahora yo pregunto: ¿qué te mueve a ti a hacer lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿A quién estás tratando de agradar y cómo? ¿Hay algo que te domina en tu interior
¿Qué es lo que te lleva a vivir así como tú vives? Estás viviendo, sí, pero ¿para quién estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Dios siempre mira lo que está dentro de nuestros corazones. La palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre ya está dentro del corazón. Por más que tú corras de tu problema, eso te va a perseguir, porque tu corazón está contigo, siempre. ¿Qué diría Dios acerca de lo que pasa en tu interior? Pero pasemos al aspecto positivo. El análisis no termina ahí. Es bien oscuro el análisis que Dios le hace a esta iglesia, pero qué esperanza, hermanos. Lo vemos en todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Dios siempre tiene un remanente, un grupo pequeño de personas, y Dios con ese pequeño grupo de personas siempre ha hecho grandes cosas. Y lo ven aquí también en este pasaje, el patrón de Dios siempre ha sido el mismo. Todavía hay un remanente fiel en esta iglesia, versículo 4. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo, vestidos de blanco. Ya mencionamos un poco de lo anterior, de que es estar apartado del mundo y perseguir la santidad. Ciertamente este grupo pequeño se había guardado, y Cristo aprecia eso. Cristo aprecia el hecho de que ellos habían cuidado de no ser contaminados del mundo. Hermanos y hermanas, tus esfuerzos en pelear contra el mundo de la cultura del pecado no son en vano. Las medidas que tomas en tu día a día para que tu corazón se mantenga puro y en Cristo no son en vano. Al cuidarte de lo que este mundo intenta hacer en tu corazón, Cristo lo toma en cuenta y lo ve todo. Y fíjense qué maravilloso esto. Andarán conmigo. Eso es glorioso. Andarán conmigo. Él usa esa frase para mostrarnos que la obra de la redención del Señor no solamente nos salva, Él entra en una relación personal con su pueblo. Él conoce a cada uno por nombre, y la consumación de esta redención implica una comunión aún superior a lo que el hombre experimentó en el Edén, porque ya está sellada en Cristo para siempre, para aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen solamente en Él. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios se deleita en tener comunión con su pueblo, y su pueblo se deleita en tener comunión con Él. Porque está diciendo esto como palabra de alientos para nosotros, para animarnos. ¿No debería esto animarnos a cultivar una relación más y más profunda con nuestro Señor? Saber que Él andará con nosotros. Él es el que anda con y por nosotros. Y en el cielo será la consumación de ese deseo. Pero aquí hay mucho que aprender sobre el conocer a Dios y sobre nuestra pecaminosidad. Y dice de aquellos que no han manchado sus vestiduras, que son dignos. Y si hay algo, hermanos y hermanas, que una persona que vive a los pies de Cristo, confesando sus pecados en arrepentimiento, si hay algo que esa persona sabe, es que es muy consciente de su indignidad. Y eso lo lleva a los pies de Cristo. Y sin embargo, Cristo aquí dice, no, ellos son dignos. Son dignos. Y obviamente no son dignos en ellos mismos. Yo creo que lo que está diciendo el Señor aquí es que estas personas están viviendo de acuerdo con el evangelio que les rescató. ¿Ven? O sea, ellos han vivido de una forma consecuente con lo que dicen creer, con el mensaje. Y no es que hay méritos en ellos mismos, todo recae en el mensaje, en el poder del evangelio. Los vencedores no tienen mérito propio, los méritos son del que conquistó la muerte y murió por ellos. Ahí es donde está. Y la Biblia habla de ese andar dignamente en muchas ocasiones. Filipenses 1:27.
Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso significa que sí hay maneras indignas de andar en el Evangelio. Hay costumbres y tradiciones indignas, hay prácticas indignas. No debe ser eso lo que nos caracterice a nosotros. Debemos pensar lo que yo estoy haciendo, nuestras acciones, lo que yo estoy pensando, lo que tenemos en nuestros corazones, que todo eso sea algo digno del Evangelio que nos rescató con un puro amor para nosotros. O en Colosenses, cuando Pablo ora por ellos, dice en capítulo 1, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Se puede andar de una forma digna en el Señor, aún seamos imperfectos. La Biblia dice que es posible, aún con nuestras limitaciones. Y ahí en Sardi había una cantidad pequeña de siervos fieles que no habían manchado sus vestiduras en medio de una iglesia moribunda. Había un grupo fiel. Y Cristo tiene palabra también para ellos. Y quizás lo que está diciendo es, ustedes pueden ser un gran instrumento para mí, que yo puedo utilizar para revitalizar a esa iglesia. Cristo no había abandonado esa iglesia. Él está diciendo, ustedes, pequeño grupo, pueden hacer la diferencia. Y mis hermanos y hermanas, hagan ustedes lo que tienen que hacer. Vivan para la gloria de Dios, hagan la diferencia, animen a los demás. Si una persona anda mal, ámenlo, llámenlo a Cristo, pero cada uno sea fiel para Cristo en hacer la diferencia. Pero Cristo viene y da el remedio en los versículos 2 y 3. Y Él da 5 imperativos, 5 mandatos u órdenes que ellos debían tomar en cuenta. La receta médica es esta, dice Él: mantente vigilante, afirma todo aquello que está a punto de morir, haz memoria de lo que has recibido y oído, ponlo en práctica, arrepiéntete. 5 imperativos. Evidentemente esta iglesia no había llegado a un punto irreversible de no retorno. El propósito principal de la palabra de Cristo es restauración. La descripción de la iglesia de Sardi encaja más como una iglesia, en vez de una iglesia que ya está finalmente muerta, encaja como una iglesia que está moribunda, que está muriendo. No era que todos sus miembros estaban muertos todavía, y la idea que se quiere transmitir es: no abandonemos toda esperanza. No es como cuando los médicos acerca de esas enfermedades que yo hablé al principio te dicen con el diagnóstico: ya no hay nada que se pueda hacer, no se puede hacer más nada, ya es muy tarde. Sí hay algo que hacer, hay esperanza. Cuando la palabra de Dios es predicada y vivida y practicada, es poderosa para dar vida a lo que está muerto. Y eso éramos nosotros, muchos de nosotros estábamos muertos. Y pensarías que para un caso de enfermedad extrema, de mucha urgencia crítica, uno esperaría las medidas más extremas de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Sin embargo, me llama la atención, ¿cuáles son las medidas que el Señor da para esta iglesia? Mantente vigilante, afirma todo aquello que queda, haz memoria de lo que has recibido, guarda esas cosas, obedécelas, ponlo en práctica y arrepiéntete. Porque a veces las medidas más sencillas son las que más resuelven el problema. Mantente vigilante. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y obviamente aquí recuerden que yo les había dicho lo que había sucedido con la ciudad de Sardis, o sea que hay un poco de conexión
Se habían descuidados y habían sido derrotados. La medida de Cristo aquí dice, deben estar velando, estar en guardia. ¿Qué significa eso? Ustedes están donde están porque ustedes sencillamente se recostaron, se pusieron a descansar y a cogerlo suave. Dejaron que la cultura y el mundo penetrara a la iglesia y los corrompiera. Dejaron que esa enfermedad que había infectado el cuerpo ahí sutilmente los hiciera pasar, a pasar de que estaban bien, pensando que estaban bien, a llevar a un punto de simplemente perecer y morir. Y el remedio tenía que incluir a una actitud vigilante. Y con razón Jesús les pidió a sus discípulos en muchas ocasiones que se mantuvieran velando y en oración, porque es la única forma. Hermano, no podemos pensar que podemos permanecer sin velar, con mucho cuidado y atención, en un mundo muy peligroso. Y mucho había cambiado en esta iglesia desde que había sido fundada. El descenso, como les decía, fue gradual porque dejaron de cuidarse. No fue de repente, fue poco a poco, lentamente. Hay una enorme cantidad de peligros a los que nos exponemos sencillamente por no estar velando, por no mantenernos vigilando. Y pensamos que somos más fuertes que el pecado, más fuertes que la tentación, y dejamos de velar y coqueteamos con la tentación. Y es una de las razones por la que Dios llama a los pastores a cuidar de la grey. Hay que estar velando. En Hechos 20:28 dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos, hablando a los pastores, y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Y luego dice más adelante: yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Ciertamente los pastores tienen una labor que hacer, pero los hermanos también. Todos tenemos que estar velando, cuidarnos entre nosotros, cuidar a los demás. Fíjense que a los pastores le dice ahí en Hechos que también piensen en ellos mismos y que cuiden del rebaño, pues lo mismo puede pasar con quien sea. Oren por sus pastores, oren por sus miembros, velen juntos, cuídense juntos. Debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar el cuerpo local. Todos debemos estar velando. Y luego le dice: afirma todo aquello que está a punto de morir. Todavía quedaba algo, no todo estaba perdido. Una vez más, una palabra que nos da un sentido de esperanza. Todavía hay latidos en ese cuerpo, que está latiendo ahí en ese cuerpo de esa iglesia. Estaba allí, apagado, pero algo que podía ser activado de nuevo. Existe la posibilidad de que esa frase de que algo que está a punto de morir sea referencia a los miembros individuales de esa iglesia, siendo un llamado a esos pocos fieles a ministrar a aquellos que estaban débiles en su fe, aquellos que estaban en un limbo espiritual. Es un llamado a eso que está a punto de morir ahí. Ministrale a esos. Ciertamente ustedes y yo podemos hacer un trabajo, podemos estar involucrados para hacer una diferencia aun cuando quede poco. Afirmen todo lo que está aquí. Afirmen, hay trabajo por hacer. Y luego les dice: haz memoria de lo que has recibido y oído. Nosotros vivimos hoy en un día donde lo nuevo es muy apreciado. Métodos nuevos, ideas nuevas, tecnología, ciencia, psicología, mi identidad, mi ser, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Hermano, la palabra de Dios ya nos ha dicho que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Todo es lo mismo con una fachada diferente. Todo. No, lo que el Señor nos dice aquí es sencillo.
no olvide lo que tú aprendiste al principio. No olvides lo que te enseñaron. Haz memoria de lo que has recibido y oído. Y aparentemente gran parte del problema de esa congregación vino por no prestar atención a las instrucciones apostólicas. Dios no cambia de parecer nunca su mensaje o su palabra. Y las promesas que Él ha hecho a nosotros son constantes. Él ya ha venido cumpliendo todas sus promesas y así mismo va a seguir. Y no hay sombra de cambio en nuestro Dios. Es totalmente confiable. Echar a un lado a la sana doctrina por la borda nos provoca a vivir según una mala, sana ética. Y así ellos fueron afectados. En 2 de Timoteo 1:13 nos dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y en el amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque la sana doctrina produce una buena conducta. Una mala doctrina produce una mala conducta. Dice en 2 de Timoteo 4:3: porque vendrán un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Las personas buscarán oír lo que quieren oír. Y Cristo le dice a esta iglesia: haz memoria de lo que has recibido y oído. Acuérdate de qué fue lo que produjo vida en esta iglesia al principio. ¿Cuál fue el mensaje que yo les entregué? No olvides ese mensaje. Las doctrinas abrazadas ya no eran las que les hacían hacer o no hacer cosas en la iglesia. El fundamento apostólico había sido quitado y ya el mensaje del evangelio había sido adaptado a los tiempos del momento. Amigos, si estás aquí y no conoces al Señor, todos hemos manchado nuestras vestiduras, nuestro corazón, nuestra mente, nos hemos contaminado. Y no hay cosa suficiente que podamos hacer para quitar nuestra culpa. Esa es nuestra condición delante de Dios. Pero gracias a Dios por su muerte en la cruz, ya eso hizo que ahora todo eso que hemos cometido, Él en la cruz, una vez por todo y para siempre, lo pagó por nosotros. Es el trabajo completo y final al poner nuestra fe en Jesús, arrepentirnos de todas esas cosas que nos han manchado en nuestras vestiduras, ponerlo ahí solamente, y es eficaz para reconciliarnos, perdonarnos y unirnos a Dios una vez y para siempre, porque Dios lo recibió y lo aceptó, el sacrificio de Cristo, y es completo, es perfecto, y podemos descansar en eso. Gloria a Dios por esa gran noticia, hermanos. Podemos confiar en eso. ¿Has tú recibido esa palabra de Cristo? ¿Ha penetrado en tu interior la palabra de Cristo? Tanto como para cambiarte, transformarte, cambiar cómo piensas, cómo actúas, de cómo ves las cosas, de cómo actúas. ¿Ha penetrado? ¿La has recibido? Es sumamente importante haber recibido estas palabras. Jesús ora a Dios el Padre en Juan 17 diciendo esto: he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tu palabra, y ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿No crees que la forma como esta iglesia iba a volver a sanarse es afirmando eso que ya habían recibido? Hay poder en ese mensaje. Afirmemos eso. Regresando a ese mensaje central, básico, esencial del evangelio, dice: haz memoria de ese mensaje, guarda esas palabras. No es solamente recibirlas dentro, es practícala,
ponla en práctica, dice. Y luego dice, arrepiéntete. Haz memoria, ponla en práctica, arrepiéntete. Las doctrinas que dieron vida a esa iglesia, a cualquier iglesia, tienen que seguir guiándolas. Y si habían cambiado de rumbo, debían volver al camino que habían tomado inicialmente cuando empezaron a seguir a Cristo. Hermanos y hermanas, mientras más lejos nos desviemos, más duro, más doloroso será el regreso al Señor en arrepentimiento. No se alejen del Señor, es muy doloroso. Pero ¿qué opción tenemos? ¿Seguir por la senda equivocada? No, arrepintámonos, vamos a Cristo, toma la senda que ya Él ha trazado en su palabra. No hay otra opción. Algunos dirán, mi manera de hacer la cosa es la mejor, siempre lo he hecho así, es lo que yo sé hacer. ¿Cuántas veces tu manera de ser, tu forma de pensar, te ha fallado? ¿Cuántas veces vamos a dejar que nuestra forma de ser nos siga fallando? ¿Por qué seguimos confiando en nuestra manera de ser? Ve a Cristo, porque excusas vas a encontrar para no hacer lo que tienes que hacer en cantidad. Por eso arrepiéntete, sé sensible, no seas tan duro de corazón, arrepintámonos. Jesús les recuerda, ¿vas a seguir en tu propia sabiduría? Mira a dónde te ha llevado tu sabiduría. ¿Por qué seguir chocando contra la pared? Posiblemente ellos estaban donde estaban porque no fueron testigos fieles de Cristo. Quizás se avergonzaron de Cristo. Y de hecho, cuando en el versículo 5 habla a los vencedores, dice, lo reconoceré delante de mis padres, de mi Padre. Posiblemente haciendo referencia a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 10, que Él iba a confesar a lo que le confesaron. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El llamado al arrepentimiento de esta iglesia implica una vuelta a dar testimonio fiel de Jesucristo. Pero la receta tiene una advertencia. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo espere, vendré a ti, sobre ti, como un ladrón. ¿No nos recuerda esas palabras haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo que está diciendo es que tarde o temprano, y en el momento que tú menos lo esperas, Jesús va a lidiar con tu pecado. Hermanos, las advertencias de Cristo son serias. Cristo no habla por hablar. El juicio tiene un elemento sorpresa, pero ya hemos sido advertidos. Se nos ha dado una oportunidad para escuchar y obedecer. No importa la edad que tengamos, la muerte o el juicio nos puede sorprender en cualquier momento a cualquiera de nosotros. ¿Estás tú preparado para enfrentarte a tu juez? ¿Tú estás realmente preparado para rendir cuenta de cómo has vivido? Y finalmente, las promesas del vencedor que vemos aquí en el versículo 5 y 6. Eso es lo que dice las promesas. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas hará el Señor con los vencedores. Serán vestidos de blancos, jamás borrará su nombre del libro de la vida, y su nombre serán reconocidos delante de Dios el Padre y los ángeles. No dejemos de ver que las promesas que Jesús da a los vencedores en la carta de Apocalipsis encuentran su cumplimiento máximo después de la muerte. Ahí está la esperanza. La Biblia es un libro increíble, hermanos, que se explica a sí mismo, que está conectado a sí mismo, que se interpreta a sí mismo. Muchos de nosotros conocemos a Jesús en el Sermón del Monte, que nos da el gran discurso de las bienaventuranzas, que básicamente significa las bendiciones.
Jesús nos da palabra al inicio de su ministerio en ese sermón para ir preparando las expectativas de cómo vamos a vivir, de cómo tenemos que actuar, de cuáles serán las recompensas de nosotros. Todas las bienaventuranzas en Mateo no son para la vida ahora. Muchas personas en el Evangelio de la Prosperidad la usan para decir nuestra mejor vida ahora. Pero, oiga como dicen, ellos verán a Dios. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Ahora? Ellos heredarán la tierra. ¿Cuándo será eso? De ellos es el reino de los cielos. ¿Ahora? ¿Cuándo? Todas están enfocadas en el futuro. Si es cierto que experimentas a cierta medida esas bendiciones ahora, pero en realidad todas están apuntando a la eternidad. Y la parte más difícil del libro de Apocalipsis, hermanos y hermanas, no es entender el libro, es vivir a la luz de él. Eso es lo más difícil. Ahora, preguntarte a ti mismo, para mí, hoy, en el 2022, ¿cómo es vivir velando? Sabiendo que estoy perdiendo mucho por seguir a Jesús, por mi alianza con Él. Pero creo que para la mayoría de nosotros, que estamos relativamente cómodos aquí en el occidente, ¿cómo será para mí hoy vivir en Babilonia, como Apocalipsis lo llama, como un ciudadano de la nueva Jerusalén que viene en el futuro? Y no permitir que seamos atraídos, que no seamos atrapados por este mundo y sus formas de valorar, de pensar, de orientarme, en vez de estar en Cristo completamente. El llamado es: toma tu cruz y síguele. Punto. Y ahora es hermoso ver cómo la Biblia sigue con esas bienaventuranzas en el último libro de la Biblia y nos conecta con ese sermón del monte al inicio de su ministerio y nos recuerda nuestro llamado. En el libro de Apocalipsis, a través de él, hay 7 bienaventuranzas que creo que son de mucho aliento para nosotros. Y como están al final, creo que es muy bueno. Y me voy a tomar un momento ahora para leerla, porque esas palabras, a saber que Jesús empezó su ministerio con bienaventuranzas, Apocalipsis acaba con bienaventuranzas, llamándonos a eso, y la Biblia se conecta. Escuchen, hermanos. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que está en ella escrito, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Apocalipsis 16:15. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Apocalipsis 19:9. Entonces el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20:6. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Apocalipsis 2:7. Vengo pronto, bienaventurado el que obedece las palabras proféticas de este libro. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Asimismo, esas ropas serán la culminación de la doctrina de salvación en las Escrituras. Y jamás borraré su nombre del libro de la vida, dice. Ahora en Cristo tenemos su santidad en nosotros, vestidos de blanco. Y para aclarar, algunos dirán: yo no sabía que los nombres se podían borrar del libro de la vida, porque dice jamás se borrarán del libro de la vida. Eso no es lo que quiere decir, hermanos. Nuestros nombres, porque también Apocalipsis dice, fueron sellados, grabados antes de la fundación del mundo, dice el mismo libro de Apocalipsis y en muchas partes de la Biblia. Y esos nombres nunca serán borrados. ¿Saben por qué? Porque si recuerdan el texto en Isaías, donde dice: yo te llevo grabado en las palmas de mis manos.
nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Esas manos fueron traspasadas por nuestros pecados, por nuestra iniquidad. Han sellado una vez y para siempre toda nuestra iniquidad delante de Dios. Y esas manos de Cristo llevan la marca de ese sacrificio completado. En sus manos están nuestros nombres. Hermano, nuestra salvación está segura en el Señor. Y eso debe animarnos a seguir la buena batalla. Y luego dice, lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Dios tiene una relación personal con su pueblo. Dios conoce a cada uno y Él llamará a cada uno por su nombre. No te avergüences de Cristo, hermano, y Él confesará tu nombre en el reino de los cielos. Te avergüenzas de Cristo aquí y Él se avergonzará de ti en el día del juicio. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que el Señor dice para todos nosotros que tenemos oídos para escuchar. Aquí está una oportunidad más de Él para nosotros, para escuchar. Esto es para que todos pongamos atención a este mensaje. ¿Tienes tú nombre de que vives, pero estás muerto? ¿Tienes ese nombre? ¿Cuál es tu realidad? Procura refugiarte en Cristo, hermano y hermana, con todo tu corazón. No descanses hasta encontrar que todo tu gozo y paz se encuentre en Jesús solamente. Sardis cayó presa de la influencia de la cultura de su alrededor. Cristo dejó de ser valioso ante sus ojos. Bajó la guardia, dejó de velar, dejó de orar y el tiempo hizo el resto. Iglesia Bíblica Sublime Gracia, manténganse vigilantes, no dejen de orar y de velar. Dios, guárdanos siempre, por favor, velemos y oremos. Naciones han caído, imperios han caído por falta de velar, iglesias han caído, individuos han caído, celebridades han caído por falta de velar. Que el Señor nos ayude a velar hasta que Cristo vuelva. Oremos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, por el recordatorio que tenemos en ella. Señor, no podemos hacer nada sin tu ayuda, somos débiles. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos un gozo mayor en tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, a encontrar en ella todo lo que necesitamos para la vida y la santidad. Ayúdanos a velar, a confiar y saber que en Cristo todo está terminado. Nuestro pecado ya no nos culpa más. Podemos confiar en Él porque Él es hermoso y nos ha amado de tal manera que podemos confiar en Él. Y en su nombre lo pedimos. Amén.